Las encuestas como fotografías del momento todavía van a moverse y van a cambiar las tonalidades y los matices, y dentro de ello hay incógnitas, como por ejemplo el comportamiento que vayan a tener los llamados millennials, que ocupan su peso electoral casi la mitad del voto de las elecciones 2018 y con un enorme interrogante sobre quién los puede convencer y llevar a las urnas. Hasta ahora su escepticismo no los acerca, o no necesariamente los acerca con ninguno de los candidatos. Ahí hay un reto junto con el abstencionismo, no solamente de ellos, sino de otras franjas de la población y los que no saben todavía cómo van a votar. Vamos a preguntarles cómo se van prefigurando estas tendencias, qué puede pasar y cómo pueden incidir en la formación de las preferencias en los sondeos cuando empiecen las campañas electorales en marzo. A Ulises Beltrán y a Jorge Buendía. Quédese con nosotros, arrancamos en 2 minutos. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, si me acompaña. Vamos a ver algunos datos sobre este sector de la población que puede tener la definición, la decisión de la elección presidencial, los millennials, y regresamos aquí a nuestro foro a hablar con ellos. Los datos estadísticos y la demografía indican que la decisión de las elecciones presidenciales 2018 están en manos de los jóvenes millennials. La pregunta es si los problemas de inseguridad, desempleo y falta de perspectivas en el futuro los movilizarán para dar un paso al frente y ocupar la posición que les corresponde en el poder. El peso electoral de esta generación de entre 20 y 37 años de edad, escéptica e hiperconectada, podría equivaler a la mitad de los votantes en 2018. La mayoría de ellos, sin embargo, no ha decidido su voto sobre cuál candidato presidencial les conviene. Los jóvenes mexicanos de entre 18 y 23 años que votarán por primera vez en las próximas elecciones para elegir presidente de la República están preocupados por la inseguridad, pobreza y corrupción en el país. Son alrededor de 14 millones de jóvenes y la mayoría está consciente de que, ante la situación económica y laboral que prevalece, será complicado encontrar un trabajo. En contraste, los millennials tomaron por asalto las calles en los pasados sismos de septiembre y encabezaron los trabajos de rescate y salvamento de víctimas. La pregunta, no obstante, sigue vigente. ¿Son conscientes de su peso electoral y decidirán usarlo en las urnas? 2 encuestas realizadas por Nación321.com, una plataforma digital que se apoya en los medios El Financiero y Bloomberg, planteó que el voto de los millennials es el mayor reto para quienes aspiran a ganar la elección presidencial de 2018, pues 70% de los mexicanos de esta generación aún no sabe por quién votará. En México viven 37.9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Unos 12.2 millones son vulnerables por enfrentar dificultades para acceder a un trabajo decente en el que tengan posibilidades de desarrollarse, con buen salario y seguridad social, expuso la Organización Internacional del Trabajo. Las cifras oficiales revelan que 6 de cada 10 jóvenes mexicanos laboran en la informalidad, de los cuales el 34% gana de 1 a 2 salarios mínimos. Otro 1.209.000 ni siquiera cuenta con un empleo. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y, como le decía en la introducción, hemos visto en los últimos tiempos encuestas por aquí, encuestas por allá, algunas confiables, otras con dudas sobre ellas, pero lo más importante es que las encuestas todavía tendrán que irse afinando cuando comience la campaña con datos complicados, datos difíciles de determinar, por lo menos hasta ahora, y es, por ejemplo, cómo van a impactar los indecisos, cómo va y hasta dónde va a llegar el abstencionismo, a quién beneficiará uno y otro, y por supuesto el voto que se atribuye a los millennials como casi el 50% del peso electoral de los votantes de 2018 podrían ser los que definieran la elección. Por lo menos me aventuro a ponerlo sobre la mesa, a lo mejor ahorita me refutan. Vamos a arrancar con Ulises. Ulises Beltrán, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Un placer. Encantado de estar aquí, por supuesto. Usted lo conoce, BGC, y además el encuestador de esta casa editorial. Así es, del Grupo Imagen. Encantado. Pues sí, mira, empecemos por definir el término, ¿no? Sí. Millennials, ¿no? Lo que diría en primer lugar es una definición que tiene que ver con la edad, ¿no? Es decir, entiendo... ¿Dónde lo pones? ¿18, 35, pues mira, estábamos 37? platicando antes y hay 37. 18 a 37, ¿no? Eso, okay. Eso es amplísimo,
porque... Pues es más de la mitad del electorado. No, y yo creo que hay circunstancias de vida radicalmente distintas. Y yo creo que eso es lo que vale la pena referirnos. O sea, de 18 a 29 todavía tienes chance de que esté estudiando, a lo mejor recién casado, hijos menores, pero ya de 29 a 39 ya es otra situación. Es otro rango. Muy distinta, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo sí creo que aquí importa, primero, delimitar estos dos grupos por lo menos, Ok. ¿no? Entonces ahí eso sí me parece importante. Y segundo, algo un poco decepcionante para el tema de la plática de hoy es que si tú ves cualquier estudio de una relación de edad con preferencias, lo único marcadamente, lo único que sí es claramente, digamos, que se nota con toda claridad es el de mayor edad, mayor propensión a votar por el PRI. Ese es el único sesgo en las definiciones de voto Del por edad electorado del electorado global. Es el único que se nota. No así tanto el de los jóvenes de 18 a 29 y de 29 a 39. Ahí más bien votan igual que el resto de la población en general. O sea, digamos que si va a votar determinado porcentaje de este segmento de la población, se repartiría más o menos proporcionalmente cómo se reparta el conjunto de los votos para cada partido. Digo, hablando gruesamente, no es así muy específico. A lo mejor partidos chicos tienen un sesgo mayor, ¿no? Partido Verde, por decirte algo, sí tiene un voto de jóvenes un poco mayor, pero en los partidos más grandes no hay un sesgo visible, relevante, salvo el que te decía del PRI, con votantes de mayor edad. Jorge, buen día de Laredo. Buen día, Laredo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, como siempre. Un placer tenerte. Hoy justo escribías en El Universal, en tu columna, no de los millennials, pero sí del abstencionismo, y ahí sí encontrabas algunas... Así es, es muy claro. Algunas relaciones de edad siguiendo y género. Con el pesimismo de Ulises, y no nada más es el caso de México. Quienes menos votan es la gente más joven. Digamos, tienes un piquito de los que tienen 18, 19 años que tienden a votar, digamos, cerca del promedio de la población, incluso un poquito menos, que es básicamente para estrenar credencial de elector. No hay nada sofisticado ni compromiso se los acaban de dar, adquirieron la mayoría de edad. Así es, y a veces se nos olvida eso. Estrenando. El momento donde hubo la mayor tasa de participación electoral en la historia reciente del país fue en 1994, cuando estrenamos nuestra credencial de elector con fotografía. 77% de la gente fue a las urnas y adicionalmente pues el padrón estaba actualizadísimo, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, lo que sí se ve muy claro es que de 20 a 29 es el grupo, digamos, la cohorte, digamos, que tiene la tasa de participación más baja. Conforme aumentas de edad, va subiendo y, digamos, los grupos que más votan son los que tienen entre 50 y 79 años de edad. Lo que decía Ulises. ¿Y también ves, coincides en el sesgo PRI de ellos? En este momento, pero digamos, yo lo generalizaría, en este contexto, si votan más por el PRI conforme aumenta la edad, lo cual quiere decir que entre más joven eres, más opositor eres. Esto más ahorita, proclive al cambio. Más proclive al cambio. Esto en estos momentos se traduce en mayor preferencia por el PRI conforme tienes más edad, pero por ejemplo, en el sexenio de 2000 en los sexenios 2000 a 2012, el PRI se beneficiaba de ese patrón. Es la primera vez que veíamos que los jóvenes votaban por el PRI, o había un sesgo o no había este sesgo de edad, porque el PRI era el partido opositor a Acción Nacional, ¿no? Entonces, sí hay este sesgo de los jóvenes a ser más opositores indistintamente de que el partido del gobierno sea el PRI, sea el PAN, ¿no? Es como tú dices, esta proclividad al cambio, o toman riesgos de manera más fácil, son menos adversos al riesgo. Entonces, una característica definitoria, pero aparejado, hoy día tenemos como el 40% del padrón, o como 50% del padrón tiene 40 años o menos, pero ciertamente votan menos y eso mitiga su impacto electoral. O sea, su peso electoral no lo rentabilizan suficientemente en las urnas. No lo maximizas. O no lo maximizas. No, porque muchas veces se hacen estas comparaciones fáciles con lo que pasó en Estados Unidos con Trump o en Brexit, ¿no? Exacto. Que la gente de mayor edad salió a votar y que eso hizo diferencia y que la participación sí importa. Pero lo que se pierde de vista es que la pirámide demográfica de México es
a la inversa de la Gran Bretaña o de Estados Unidos. Allá el de que la gente mayor de edad vote más tiene mayor impacto porque es el grupo más grande de la población. Aquí en México, pues ciertamente no ocurre el caso, pero dentro de 20 años, pues ciertamente el segmento de 50 años va a tener un peso electoral importantísimo. Se puede invertir. Si te imaginas la pirámide de edad famosa que tenemos, ¿no? Que sí, el bono. Mucho tiempo era así, claramente, muchos jóvenes y pobres. Obviamente, al cambiar las tasas de fertilidad y de reproducción, esta pirámide se va haciendo así, ¿no? Aunque seguimos siendo pirámide. Todavía es pirámide. Todavía tiene inclinación. Pero sí se movió mucho. O sea, hubo un gran... Y esto implica una llegada muy amplia de jóvenes en los periodos de cambio electoral que hemos vivido recientemente, ¿no? Entonces, la hipótesis de que probablemente ellos son los que trajeron el cambio, pues sonaba como... pues plausible por lo menos, ¿no? Simplemente viendo, si tú ves los segmentos de edad que van entrando de la parte baja hacia la parte media en esta pirámide, pues son muchos. Hay una gran cantidad de personas que van entrando como votantes o que se van moviendo a este sector que señalaba Jorge como el más participativo y más sujeto al cambio, que es el que sigue de los de 18 a 29, ¿no? Entonces se va ampliando este sector. No ha sido, yo no he podido realmente encontrar una comprobación ya viendo encuestas de salida y otro tipo de cosas, pero sí, pues pareciera que todo lo que pasó y el gran cambio en la votación y las alternancias, etcétera, que hemos vivido, pues yo creo que sí tiene que ver con la aparición de votantes que ni siquiera saben lo que es el PRI, que no lo vivieron, que no tuvieron nada que ver con él, ¿no? En el año antes de que volviera bueno, y tenemos incluso, no en el terreno electoral, pero ha habido experiencias recientes donde otra vez los jóvenes los hemos visto bajarse a la calle y moverse como fueron los sismos de septiembre pasado. Eso evidentemente no necesariamente se traduce en mayor o menor participación electoral. Estamos hablando con Ulises Beltrán y con Jorge Buendía. Me quedé contigo, Jorge. Así es. Y era, a ver, un poco la hipótesis que se ponía sobre la mesa es el cambio de la curva demográfica podría debilitar o restar fuerza, digamos, al papel de los jóvenes en el cambio, en la fuerza de cambio de los últimos sexenios. Pues ¿Tú mira, lo crees? Es que creo que la gran interrogante es si las diferencias que observamos entre generaciones se debe a un tema de ciclo de vida. Es decir, Ulises hablaba de las experiencias, ¿no? Esto que le llaman el Big Five, ¿no? Te casas, tu primer trabajo, tienes hijos, etcétera, etcétera. Marcando los que te hace segmentos. ser, pues tienes más responsabilidades, te hace ser más conservador, etcétera, etcétera. Y por ende igual te importa más lo que pasa en el país y por ende votas más, ¿no? Esa sería, digamos, una explicación de ciclo de vida. La otra tiene que ver con experiencias generacionales, ¿no? En Estados Unidos se hablaba mucho de la generación de Vietnam. Aquí en el caso que nos ocupa, también Ulises apuntaba, pues quienes vivieron con el PRI, los que vivieron sin el PRI. Sí, no, naturalmente, bueno, es que ¿qué van a hacer? Un poco viejito, pero 68, no 68. Sí. No, 2006, 2012 no vivieron con el PRI. No vivieron con el PRI. No, bueno, con el viejo PRI. Con el viejo PRI, para tradicional, claro. el viejo de los 70s, 80s. Sí. Con esta necesidad de dividir a los millennials, porque digamos, los de 1980, los que nacieron a partir de ahí, pues ya eras adolescente cuando te tocó la crisis del 94-95. De alguna manera sí tienes experiencias. Quienes nacieron en 1995, pues ciertamente no se van a acordar de eso. En absoluto. Y los que nacieron en el año 2000, que apenas van a votar, pues ciertamente sus experiencias, sus vivencias van a ser diferentes y van a impactar preferencias, forma de ver las cosas. Pero adicionalmente creo que hay otro elemento que tiene que ver con la aparición de redes sociales. Sí. Quienes nacieron en 1980, pues realmente tenían ya 25 años y todavía Facebook, Twitter estaba como en el futuro. Qué interesante. O sea, a ver, podrías decir, tienes millennials analógicos y millennials digitales. Exacto, digamos, ¿no? Aquí, por decirlo de alguna manera. Pues sí. Una pequeña observación a lo que señalas y es este tema de las experiencias de vida. Los clasifiqué precisamente a partir de la crisis, de las crisis. ¿No? A mí me tocaba ver no una, dos, ¿no? O sea, digo yo, claro, la de 82, la del 94. Entonces,
traté de hacer las cohortes de edad, ya no solo en términos de la edad, porque eso ha de ser una variable relevante, sino di que, a ver, esta experiencia de vida que defina los grupos de edad. Entonces eran los que les tocó, la primera que intenté fue a los que les tocó llegar a la edad de votar precisamente en la crisis de 94 o que vivieron la crisis de 94, y la hipótesis era son los que en el 2000 cambian. Exacto. Resultado del estudio, no. No hay esto no hubo una definición clara del comportamiento electoral por el cambio. O sea, no fueron ellos los que sacaron al PRI de los Pinos en el 2000. Lo sacaron todos por igual. Esa fue la lección importante. O sea, no fue un asunto ni de experiencias, ni generacional. Fue toda la generación que fue afectada por la crisis. Todo mundo. Una cargada global. Global, ¿no? O sea, entonces digo, y yendo incluso hacia atrás, ¿no? Hasta el 29, ¿no? ¿Por qué los que vivieron un PRI generoso en los 60, pues a lo mejor por eso se mantienen y no salen unas conclusiones así sólidas que tú puedas decir sí, la experiencia de vida alrededor de los cambios económicos sustantivos que vivió el país en este tiempo definen. A ver, entonces no es generacional, no es de edad, es un asunto mucho más de coyuntura, de lo que estás viviendo. Pues puede ser eso, digo, son experiencias. Esto de redes sociales, digamos, tú puedes tener a alguien que se sienta el rey del Twitter, pero en Instagram simplemente no sabe cómo manejarse, claro, ¿no? Y sí hay diferencias importantes porque tiene que ver con el tiempo que pasas en redes sociales. Y aquí, políticamente hablando, lo que importa es tu acceso a información, ¿no? Tu exposición a la información, digo, o los smartphones, ¿no? Que también ya se volvieron, digamos, un elemento adicional, que es algo también reciente. Ahí podríamos decir que todo el mundo nos hemos incorporado, ¿no? Seas millennial o no millennial, nos hemos incorporado a los smartphones. Sí, los que más. Pero digamos, el uso de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Snapchat, de todo eso, pues sí creo que hay diferencias. Y que sí es un atributo que se le puede añadir al millennial como tal, definido solo por edad, no me encanta. Pero sí es cierto que esta generación tiene otra manera de informarse, una manera más horizontal, basada en las redes, intercambiando con sus pares, etcétera, ¿no? Millennials no tanto edad, pero sí el uso de las nuevas tecnologías de la información. Y fíjate, ¿no?, que además se traslapa. ¿Y cómo impacta eso la participación? Bueno, más bien... O sea, sí me queda claro que hay, una diferencia, pero ¿cómo impacta? Ahorita llegamos a eso. Pues en realidad no tenemos mucha información, porque estamos hablando de que las redes sociales, pues en realidad esta sí va a ser la primera elección presidencial con redes sociales en su apogeo. Exacto. 2012 apenas empezaba esto, creo que no lo hemos visto. Lo que esperaríamos es que se cierren estas famosas brechas de participación entre los diferentes grupos de edad, ¿no? Pero lo que sí es que ya te divide el electorado. Por ejemplo, si tú haces un análisis de segmentación donde incluyes como variables explicativas el acceso a redes sociales, te quedan dos grandes grupos, salen más, pero digamos lo relevante son dos grandes grupos. Un gran grupo que tiene acceso a redes sociales, que confía mucho más en Facebook, Twitter, en Twitter sí, para informarse, Instagram, menos en la televisión, que son de mayores ingresos, que tienen estudios universitarios y que son más jóvenes. Y tienes el otro segmento que no tiene acceso a redes sociales, que tiene mayor edad, tiene menor ingreso y que siempre vota por el mismo. Entonces sí son dos mundos diferentes. Con patrones, digamos, de conducta muy distintos. Fíjate, y es muy alucinante. Les doy dos datos, por supuesto, no son datos aislados, pero a ver, los jóvenes, más o menos, te estoy hablando que puedan tener ahorita unos 19, 20 años, casi no conocen a ningún conductor de televisión. No saben quiénes son. No ven la saben televisión. qué es la televisión. A mí, el otro día tenía 19 ven. años, le dije, ¿sabes quién es Risco? Sí, Me dijo, no tengo ni idea. Sí. Como decía alguien, con todo cariño para Risco, no hay sesgo, ¿eh? Sí, ven el televisor, porque sí ven películas en la de Netflix o de alguna de estas en el televisor, pero no ven la televisión. Exactamente. No ven los noticieros. No ven los noticieros. Los noticieros los ven en el teléfono. Exactamente, ¿no? O nada. O sea, simplemente están en... Entonces aquí el efecto que pueda tener esto depende de lo que hagan los partidos y los candidatos en redes. O sea, y esto es crucial. O sea, ese es su reto. Su reto es lograr
¿cómo le van a hacer? Ser creíbles en redes para Bueno, ellos. y tener una estrategia y cómo hacerlo. O sea, no ser creíbles, sí, digo, por bueno, eso está también la estrategia de los fake news, Sí. ¿no? Donde también buscas por un lado persuadir, pero el otro lado de la moneda buscas desmovilizar, sí. ¿no? Tienes que leer de veras Pueden ser cualquiera de las dos, o sea, Pues sí. ¿a quién le conviene el voto y a quién no le conviene el voto A ver, por millennial, ejemplo, si no me digamos? puedo Ese ganar podría el ser. voto de los López Obradoristas, No vengas. pero pues por lo menos puedo intentar que se desanime. Sí. No, hay que leer, y es muy importante leer el indictment, perdón, no sé cómo se traduce exactamente, que hizo sobre la intervención rusa en la elección norteamericana. Es una operación monumental que tardó año y medio En armándose, construirse. Sí, en sí, construirse, y se Y fue operar más haciendo desde muchos puntos. desde todos los puntos que se te ocurran, estuvieron haciendo lo que tenían que hacer y todo parece indicar que tuvo un efecto, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el reto para tener un efecto en redes. De otra manera, tener un bot que conteste, si te dicen feo, di que estás guapo. Digo, Ahora, no es mucho más que eso. Ahí una de las cosas que hemos visto en las últimas elecciones, en efecto, quizás esta va a ser la primera de uso masivo de redes, pero generalmente los políticos en el país de todos los partidos los usan muy mal, porque los usan con la lógica de cualquier medio tradicional. Claro. No horizontal, sino salir a decirles sus discursos o decirles sus informaciones y no han jalado. ¿No tenemos gente buena para manejar las redes, estrategas? Pues Sí. hay quien dice que sí, no sé, digo, hay quienes, ellos dicen que sí son muy buenos, pero yo no he visto una operación realmente armada. A ver, el equipo ruso tenía 100 empleados, digo, para empezar. Sí, Tenía sí, o sea, es un registrados, creo que, no sé, cientos de miles te tienes que registrar como alguien que está en red, ¿no? Y eran falsos, obviamente. The pero bots. lo registró, los bots son, ¿no? Entonces, no, es una operación muy compleja y muy, digamos, grande, no es algo pequeño lo que hay. Yo no he visto que los partidos tengan nada que ver con eso, Pero- lo cual son buenas noticias, Pero puedes porque deja esto en manos de los usuarios. Bueno, ¿no? bots sí tienen, ¿eh? Sí, bots sí, Bots pero... sí tienen, lo que no saben es cómo usarlo. Eso Sí, quizás bueno, eso eso es muy es otra historia. automáticamente, ¿no? Sí. Y es que aquí hay un elemento, digo, que la verdad es único, digamos, a redes sociales, en particular a Facebook, los famosos likes, ¿no? Que tú cuando ves que alguien le da un like a una noticia que por decirte, que dice que todos los políticos son corruptos, pues tú puedes empezar a abordar y empezar a segmentar con esa información que este personaje, si tú le empiezas a mandar información que hable de la corrupción y demás, muy probablemente lo vas a desmovilizar, ¿no? Sí, lo hastías. Dices, no, bueno, yo No, aquí me voy a ir a entonces- meter en ese cochinero. Efectivamente, o por el otro lado, ¿no? Si resulta, pensando en la campaña de Miquel Arriola, ¿no? Si resulta que tiene un perfil mucho más religioso, Conservador, o voto de conservador derecha. y demás, pues le puedes empezar a mandar información que reafirme, digamos, y es la parte de esta segmentación que te da Facebook, que Bueno, es algo ese- que no tenemos a con ver, televisión ese abierta. es un ejemplo interesante. El crecimiento con un discurso, digamos, de voto conservador que en la ciudad pues no pintaba, no existía ese discurso. Déjenme, estamos hablando del voto millennial, el voto de los jóvenes, los indecisos, en fin, las interrogantes que hay hacia las preferencias, el movimiento de las preferencias electorales hacia la campaña de 2018 que empieza a finales de marzo. Estamos hablando con Ulises Beltrán, BGC. Y Jorge, buen día, Laredo, buen día. Me quedé contigo. Estábamos hablando del movimiento que se estaba dando, por ejemplo, en la Ciudad de México, una ciudad parecía ser un discurso bastante monolítico de derechos ya adquiridos, como los que tengan que ver con uniones de personas del mismo sexo, etcétera. Y de repente Miquel Arriola se mete con un discurso, una oferta así clara y llana de derecha, conservadora, y está subiendo como la espuma. Pues, ¿Y a quién está subiendo? ¿Voto joven? no, mira, siempre el electorado mexicano ha sido conservador, incluyendo el de la Ciudad de México. Digamos, lo que habíamos visto pues era una decisión de las élites políticas, o de la élite perredista, si tú quieres, de poner esas medidas de avanzada y por eso no las sometían a referéndum ni nada por el estilo, ¿no? Eran decisiones que se tomaba, digamos, en el ámbito legislativo. Lo que habían hecho era no politizar esos temas, ¿no? Y yo creo que aquí
Digamos, la diferencia es que Mikel Arriola sí lo está politizando, lo está partidizando, está diciendo voy a enarbolar estas banderas. Pero si tú ves las encuestas, por ejemplo, la que sacó El Financiero, la mayoría del electorado, digamos, será antiadopción de parejas gays, conservador en despenalización del aborto y demás, pero no es un diferenciador de voto. Es decir, que tú tengas esa opinión no hace más probable o menos probable que votes por Morena o por algún otro partido, ¿no? Okay. Todavía no es un diferenciador de voto porque no se está viendo al PRI como el partido, al PRI o cualquier otro partido. ¿Que puede encabezar una opción aquí? Que enarbola una de estas opciones, ¿no? Digamos, porque también precisamente por esta oposición a estas medidas, el PRD durante el gobierno de Marcelo Ebrard y hoy con Mancera, inteligentemente, pues simplemente pasaron las medidas, pero tampoco eran parte de su plataforma electoral. Sí, ¿no? bajo Entonces, perfil. no estamos viendo impacto electoral, y esto se ve muy claro en la encuesta del Financiero, de que estar de acuerdo en oposición a estas medidas sea un gran diferenciador de voto. Todavía no. Evidentemente lo que está buscando la campaña de Mikel Arriola, pues es de que precisamente se vuelva un diferenciador de voto. Yo creo que lo que hizo Mikel Arriola, digo, no sé si él lo intentó así, si él crea lo que dijo o no. Si le salió. O sea, No, yo creo que lo que hizo es ponerle un gran reto al PRD como aliado del PAN en la Ciudad de México y en el país, porque lo que hizo es tomar los puntos más radicales del PAN y mostrárselos al PRD y decirle, mira qué chistoso, ¿no? Tú que crees todas estas cosas, resulta que tu aliado principal piensa las contrarias. Y yo creo que fue un gran reto que hizo. Ya no sé cómo le va a hacer después para salir con el desprestigio que le trajo, bueno, no sé, entre algunos, el pensar de esa manera, pero yo creo que sí puso sobre la mesa un cuestionamiento que haya estado de manera abstracta, ¿no? Y ocupar, esta alianza imposible, y ¿no? ocupar, digamos, también el sector de derecha que había quedado un poco vacío, ¿o no? No creo no, como dice Jorge, aquí el punto es que izquierda, derecha, este tipo de valores y cosas, efectivamente hay estudios que se han hecho de esto detallados sobre opiniones y tal, define a las personas y las diferencia en efecto, pero no tiene una vinculación con las preferencias políticas. Eso es muy extraño. O sea, está difuminado. No es que el voto de derecha se vaya claramente hacia acá, el de izquierda vaya hacia allá. ¿Por qué? Porque hay un gran acumulador y es, digamos, esta idea de que somos conservadores en lo moral ligeramente, pero muy estatistas en lo económico. Entonces, aquí hay yo prefiero que el gobierno me resuelva todo, aunque yo esté en contra del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Y si lo pongo en la balanza, pues va a ganar lo otro. Sí, claro, ¿no? es mucho más importante eso. Y justo esto me trae a colación. Hoy, les comentaba antes de empezar el programa, un alumno que debe tener eso, 20 años, me dijo, no piensen que somos inconformes y que estamos enojados, y menos lo interpreten de manera, digamos, psicológica, ni... Lo único que tenemos, esas interpretaciones, decía, son unas estupideces. Lo que nosotros estamos enojados es porque no hay empleo, y no hay empleo suficientemente bien pagado, y porque no vamos a tener jubilación, y eso casi nos debería llevar a la calle. Sí, y creo que apuntas a un elemento central. A lo mejor las brechas generacionales tienen que ver con el tono con que les gusta recibir los mensajes de campaña y demás, pero el contenido del mensaje no creo que sea tan diferente del resto de la población. Incluso si tú ves las cifras económicas de desempleo, donde más afecta es precisamente en la población más joven. Es decir, más desempleo y empleos peor pagados. Exactamente. Contratos basura. Entonces, en el mundo, el resentimiento de tu situación, ¿no? De que yo era un campesino, un agricultor francés y me daban lana y ya no me dan y llega todo esto. Este resentimiento es lo que ha alimentado el surgimiento de estas opciones populistas y de derecha. Y el enojo con la globalización. En el caso del joven es doble, porque no solo es el resentimiento de lo que va, sino es la desesperanza de lo que me va a pasar. O sea, porque no voy a tener, no va a tener, no voy a tener y no voy a tener, ¿no? Y ya entonces, no tuve. O sea. Exactamente, ¿no? Entonces, es esa mezcla lo que lleva a este tipo de votos
o de opciones políticas populistas. A ver, y y ven que eso puede suceder también aquí, digamos, tienes factores que no son iguales, pero, a ver, un enojo contra la globalización, porque mira lo que estamos viendo en las relaciones con Estados Unidos y lo que quieren, digamos, los términos de la negociación del pero TLC. Fíjate que y más desempleo. Pero que la población, lo que tenemos, 60% de la población nacional, y es una cifra que me sorprendió, quiere que continúe el Telecán, ¿no? Y la oposición es alrededor de 1/3, ¿no? Pero no hay grandes diferencias por edad, incluso hasta por partidismo, ¿no? Entonces, todavía está... O sea, digamos, aquí no ven esos sentimientos globalifóbicos, ni de causa... Y no podría ser de otro modo, porque es el gran beneficio económico que puede reclamarse proviene precisamente de la apertura. Bueno, y Trump nos hizo un gran favor. En la medida que Trump esté en contra, ya. Así es. Y no tenemos México, además, ¿no?, un solo candidato que esté haciendo campaña contra el TLC. Nadie y además, lo nunca, por cierto. Los jóvenes son hijos del Internet, y creo que no hay una tecnología más transnacional, más universal que Internet, ¿no? Nos permite informarnos de todo lo que pasa en el mundo en cualquier momento, recibir información, comprar en otros países, etcétera, etcétera. Entonces, pues los jóvenes sí están globalizados en ese sentido, y evidentemente pues no hay ningún rechazo, al contrario, son como los de otros países, ¿no? Son la parte más globalizada, la más a favor. Ya me voy. Finalmente, ¿qué podemos decir? Pueden ser definitivos los millennials, sean hasta 30 o hasta 37 o no. Definitivos como grupo, no. Son parte de un conjunto, no hay un sesgo así impresionante hacia una opción política, hacia un cambio, hacia eso, no. Lo que vemos es una competencia, digamos, entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. En ese grupo, digamos, se lo disputan. Es el voto del cambio. Es el voto del cambio. El PRI MI tiene menos apoyo que los otros dos, pero no están cargados hacia un segmento, hacia el otro, como por ejemplo lo están los universitarios, que son claramente López Obradoristas. Ya me voy. Muchas gracias, Ulises. Encantado, con mucho gusto. BGC, muchas gracias. Jorge, buen día. La Red, buen día. Muchas gracias a los dos. Gracias por haber estado. Con mucho gusto. Nos vemos pronto. Cuando tú gustes. Gracias a los dos. Y gracias, sobre todo a usted, de haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas.